Uno ha visto muchos gobiernos. Cuando entra en una dinámica de generación tan rápida, repito, uno lo suele ver al final de los gobiernos. Cuando entran en una dinámica donde el crecimiento de los hechos que van ocurriendo son exponenciales. Recién comentábamos antes del aire y Adrián Murano, jefe de redacción, decía, mirá, era la 1:00 y seguían ocurriendo cosas en este país. No podíamos parar. Bueno, cuando se entra en esa dinámica es muy difícil de frenar. ¿Quién la puede frenar? Un gran líder. Un gran líder. Néstor se le pudrió con la baña, lo echó, el otro día tenía otro ministro de Economía, no se movió nada. Me da la impresión de que Milei no está en capacidad de hacer eso. Ojalá no termine todo mal. Ojalá no termine todo mal. La dinámica de los acontecimientos nos hace prever que esto se va a ir acentuando, se va a ir potenciando. Vamos a ver en las próximas horas. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Roberto. Vos decías recién, la plata no puede solucionarlo todo, pero la plata a veces puede romper cosas. Sí. Y da la sensación de que es por lo menos la voracidad por la plata desde el seno del poder, desde el seno que son Javier y Karina Milei, lo que de alguna manera está generando un aceleramiento en este deterioro, en esta descomposición del gobierno. Porque si bien es cierto que la economía no da las respuestas que ellos esperaban que dieran, si bien es cierto que la política se le complicó y se le empiojó más de lo que creían, yo creo que el deterioro empieza en febrero con Libra y a partir de ahí, como prácticamente a un ritmo semanal se van destapando nuevos y nuevos escándalos de corrupción que todos además terminan llevando al mismo lugar. Creo que es hora de empezar a hablar de la ruta del dinero Karina. Porque todos los escándalos de corrupción de este gobierno terminan Es la Secretaría cajera General de es la cajera del Presidencia. gobierno. Y hablamos de ventas de candidaturas y quién es la que decide quién es candidato y quién no es candidato. Y quedó claro en este último cierre, Karina Milei. Se habla de Libra y quién es la que recibió a Novelli cada vez que estuvo en la Casa Rosada, Karina Milei. En este caso está mencionada con nombre y apellido. Cuando se habla de los escándalos de PAM y de ANSES, también siempre aparecen intermediarios que pueden ser los Menem, que puede ser pareja, siempre dentro del circuito de Karina Milei. No significa que no pueda haber también corrupción en otros lugares de este gobierno, pero claramente en el esquema que tiene la punta en el vértice de la pirámide, todo lleva a Karina. Voy a decir algo que ayer hablé con un prestador que me dijo lo mismo que me había dicho otro prestador hace unos años. Me dijo, mira, siempre pidieron coimas a los laboratorios. Dice, y la excepción fue Luana Volnovi. Mira vos, ¿no? Los que acusan de chorro. La excepción fue Luana Volnovi, que nos pagaba a tiempo y no nos pedía nada a cambio. Porque en ese intercambio no es que vos le pedís nada más que por comprarle. Bueno, si no me das, empiezo a pagarte cada vez más lejos, qué sé yo, y lo llevan a la situación de que paguen. Y me decía, eso no pasó durante el gobierno de Alberto, que estaba Luana Volnovi, que es de la Cámpora, Luana Volnovi. Pero pasa siempre. Esto, 8%, me dice, es un volumen de loco. O sea, 8% es... Nadie nos pidió 8%. ¿Se imagina el 8% de toda la plata que se mueve? Es la infernal. rentabilidad, además. En vez de decir más de la rentabilidad. Y no, bueno, supongo que no deben haber perdido plata. Deben incluirlo en el margen, me Lo parece. deben en el incluir. margen, En el claro. precio, cuando Después vas a sale, comprar, claro. ¿viste? El jubilado que va y dice no me alcanza Lo la estamos plata. pagando comprar todos, remedio. se sacó. Y Y bueno. sí, claro. Diego, ¿qué ibas a decir? No, dijiste una palabra en el editorial muy contundente. Es una banda, ¿no? El gobierno. Lo que pasa es que empieza a quedar cada Tiene vez ese más claro. comportamiento, ¿no? De banda. Sí, sí, sí. El presidente me parece, lo sabemos, no está capacitado. No está capacitado para conducir la Argentina. Bueno, tuvo 14 millones de votos, no sé cuántos les quedan ahora. Pero está claro que no está capacitado. Necesita de la hermana, que tampoco podemos decir que es alguien... sí, tiene mano de hierro, ejerce el poder. Hay una conducción política en el gobierno que es la de Karina Milei, no es la del presidente. El presidente coló 3 o 4 candidatos. Ahora, para conducir el país, para darle a alguien como, bueno, Mario Lugones el Ministerio de Salud, para darle a Santiago Caputo el poder que tiene, para que Karina Milei concentre el poder que tiene, la verdad que estamos en manos de una banda. Yo creo que eso se ve muy claro. Es triste, pero es una realidad que es indisimulable. Lo dicen ellos mismos, como vos decías. Lo dicen los que son parte del gobierno. Porque todos esos voceros son parte del gobierno. Yo le contaba recién a mis compañeros que estaba tratando de hablar con el gobierno y dame una buena explicación, dije yo,
de esto que ha pasado, cómo puede ser que ustedes echen al que denuncia, y me dijo, la verdad que una buena explicación no tengo. Me dice. O sea, confesión de que no podía hacer nada. Yo quisiera que me preparen, porque hace un rato Ari pasó acá, las visitas de Spagnuolo, porque yo quiero que se entienda que no es cualquiera el que lo está denunciando. No lo está denunciando Grabois, Mariano Recalde, qué sé yo, sino que alguien que tiene mucha relación con el presidente, denuncia a la hermana del presidente. ¿Sí? O sea, no es una denuncia cualquiera. Y el gobierno decide, cuando la gente que consiguió los audios habrá chequeado, qué sé yo, hasta que lo pudo poner al aire y todos nos quedamos, bueno. Mientras nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, decir, che, a ver esto, qué sé yo, los tipos le dan por verosímil. Gracias, la verdad que nos ahorraste mucho trabajo, porque hoy por hoy con la inteligencia artificial y qué sé yo, uno tiene que trabajar bien sobre un audio. Nos ahorraste mucho trabajo. El gobierno dice, sí, es cierto, y lo vamos a echar porque denuncia. Es que lo hablábamos ayer, Roberto. Obviamente que esta denuncia, como cualquier otra, tiene que pasar por la justicia, se tiene que investigar con todas las garantías y demás. Y obviamente que en esta época un audio a priori y ni siquiera un video es garantía. Ha perdido de nada. la fuerza que tiene. Pero hay dos características que tienen las denuncias de corrupción en este gobierno que no tenían en gobiernos anteriores, que son, no vienen de investigaciones opositoras, sino que vienen del seno del mismo gobierno, y las piezas encajan. Cuando vos ves Pero si vialidad, tienen que estirar todo para que encaje. Está Fantino hace poco tiempo. Fantino se lo dijo. Diciendo Lule, búsquenlo. Todo lo de Fantino encaja, hace todas las poco piezas tiempo. encajan, el relato es muy consistente. Y a mí me parece que interesante todo esto, que estos jugadores, a ver, no sé, para hacer un listado de los más famosos, si querés, Viale, Majul, Feynman, Fantino y Trebuch, son más, pero que están tan cercanos al gobierno y que algunos de ellos actúan como voceros del gobierno, otros como justificadores del gobierno, forman parte de este juego de gradación hoy, con acusaciones cruzadas, que uno no alcanza a entender porque no conoce esos tauras, cómo juegan esos, cuáles son los códigos, ¿no? Cuando vos tenés esas relaciones con el gobierno, que vos decís, ¿por qué está diciendo esto? Ahora, lo dijo antes, Claro. ¿Lo Fantino. tenés? ¿Lo El tenés? caso de Fantino es candidato, su socio, ¿no? Es parte del gobierno. Es ya. parte del gobierno, es parte Es del gobierno. candidato de la Está muy Libertad bien. Avanza, del Claro. socio. Por eso, es parte de las internas. Es parte de las internas de alguien que está dentro del gobierno. Ponelo a Fantino antes de los audios de Spagnuolo, Fantino estaba hablando de esto, dando el nombre, el mismo nombre que da Spagnuolo, y entonces le da verosimilitud también a estos audios. Y en los audios de Spagnuolo menciona la entrevista con Fantino. Claro, así Menciona es. esta misma así entrevista. es. Preparala después. Dale. Lo único, te lo digo, Diego, como viejo lobo de mar, pues ya he visto muchas veces de estas. No te dejes usar, porque se te nota, incluso lo noté en tu nerviosismo, que sos un tipo que realmente sufre lo que está viendo. No estabas preparado para ver lo que viste, te asomaste a un abismo. Pero ojo, no te dejes usar, porque habitualmente la política se repite en sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió, pero bueno, son algunos los conocemos bastante, algunos segundas líneas Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura porque... tené cuidado, Diego, te lo digo brutalmente, abiertamente al aire, tené cuidado, no te dejes usar. No te dejes usar, Diego. O sea, pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán, en cualquier Ahí está, localidad. nombra a Lule Te entiendo. por- Hay que tener por cuidado, meme. que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán. repite. Porque Totó. vivos hay en todos lados. Ojo, Es bueno, Fantino, para lo que hace. Toto. Fantino. Totora jugador. dice. No Para mí existe el mejor Lule de aparte ellos. como localidad. Sí, existe. sí, No existe. Lule. Lules. Ojo que Es me verdad. Toto también. Es cierto, Lules. ¿Toto Caputo? Totora dijo recién. Totora Bueno, existe. tal vez estamos muy siendo conocido. demasiado- No, Lule no existe. Existe Lules. Lules. Claro. Se le perdió la S. Empezó a hacer juego de palabras dos veces. entre apodos de funcionarios. Si dijo Lule, dijo Toto. Es importante la temporalidad del Puede ser, cuento. puede ser. Esto pasó No sé. Bueno, ¿Esto pasó hace cuánto? hace un año. Aparentemente los audios tienen un año de antigüedad y esto es importante porque la oportunidad también hace al mensaje. Bueno, ¿En qué momento se difunden los audios? Cuando el Congreso tenía que tratar la ley de emergencia Claro. de discapacidad. Al frente del organismo de la discapacidad estaba Spagnuolo hasta
hoy a la Esto madrugada. da cuenta de la podredumbre, es como un cuerpo muerto que se va pudriendo el gobierno, quiero decir. O sea, ¿cómo va alguien como Fantino, que es íntimo amigo de Milei y la hermana, meterse en esto? ¿Y cómo va Spagnuolo, íntimo amigo? Ahora, si tienen los ingresos a Sí, Olivo, lo estaban vamos a ahí, si mostrar. querés lo mostramos, porque por ahí es un personaje poco conocido. ¿Cómo puede ser que entre ellos, un día de esto, Milei denuncia a la hermana, no sé, digo, es muy cercano, no lo está denunciando Ari Jalá, no lo está denunciando la oposición, se denuncian entre ellos. Acá tenemos en pantalla, son algunas nada más, porque son más de 40 las reuniones de este hombre en la Más de quinta. 40 40 veces. en un año. Spagnuolo era abogado Sí, de sí. Milei. Abogado. Socio de Doneto. Español era el abogado de Milei, exactamente. Y estas son las planillas de acceso a Olivos que nosotros tenemos, porque las pedimos sistemáticamente. Español es un asiduo visitante a estas reuniones que hace Milei tarde a la noche y que se quedan, según Milei, mirando cine, discutiendo, etcétera. Pero acá, por ejemplo, tenemos una del 12 al 13 de mayo del 2024. Ahí yo lo marqué en amarillo, Spagnuolo. Pero si ven los otros asistentes, está Juan Carlos de Pablo y Juan José Mayol. Mayol es el encuestador, amigo de Milei, y Juan Carlos de Pablo es el economista. Tenemos más, lo sigo mostrando. Acá tenemos otra donde va directo al chalet. El chalet, para los que conocen Olivos, es la casa del presidente. ¿Sí? Y acá está Spagnuolo, que lo va a visitar el mismo día que lo va a visitar Patricia Bullrich. Son los únicos dos que acceden a Milei ese día. Hay más, si quieren sigamos pasando. Acá tenemos otra. Llegan a las 8 de la noche, se van a las 12:20. También Juan Mayol, Demián Reidel, que es otro hombre muy cercano, Juan Carlos de Pablo y Claudio Zukovicki, que es el presidente de la Bolsa. O sea, es un grupo mayormente economistas y aparece Spagnuolo ahí entre los... Es un grupo de amigos, básicamente, porque sistemáticamente hay otra, sigamos... Uno tiene que tomarlo como lo que dice Murano siempre. Esta gente se empieza a denunciar entre ellos cuando hay negocios cruzados, cuando empiezan a pelear intereses. Si no, no tiene sentido Y que se cuando denuncien entra en la entre etapa de la rapiña, que Pero es la lo- etapa Bueno, la que la estamos etapa de viendo. rapiña suele ser el final El del final. gobierno. La etapa de la rapiña es el final del Lo gobierno. importante creo de esto es que es un tipo, si quieren sigan pasándolos, que es que dice que había corrupción, dice que se lo dijo a Milei, y es un tipo que está sistemáticamente con Milei en momentos de intimidad. Digamos, ahí tenemos, de 8 de la noche a 1 de la mañana. Juan Carlos de Pablo, Bogiano y Spagnuolo con Milei. O sea, estos son momentos de intimidad, no es un funcionario, podés decir, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad no es un alto funcionario. Claro. Ahora, este tipo tenía intimidad, acá está a solas, por ejemplo, a solas de 8 a 9 de la noche, un día Spagnuolo con Milei. No hay mucha gente que tenga esta intimidad con el presidente. Hay un detalle que no se puede pasar por alto, que es que en uno de los audios Spagnuolo dice que él fue a contarle a Milei este esquema. Sí. Es decir, ¿Quieren Milei está repasarlos? al tanto. La familiaridad entre los dos hace creíble Claro. que Claro. Spagnuolo haya ido a Milei y decirle, che, mirá lo que Claro. están haciendo. Claro. Y esto no es menor, porque si esto tiene un año, habla de encubrimiento. Total. Por lo menos de encubrimiento, porque un funcionario público está obligado a hacer la denuncia en caso de que conozca un delito. Encubrimiento ¿quieren de repasar? Spagnuolo y del propio Javier Milei. Yo repasaría los audios, ahora a la luz de... no es el despido, ¿eh? Ojo que a Spagnuolo no lo echaron, ha sido corrido preventivamente del cargo, no es menor la diferencia, porque... No, pero pone limitar y él tenía una designación por un tiempo determinado, así vamos que a está ver, fuera. vamos a ver, bueno, vamos a Bueno, ver. sí, lo pueden recontratar, pero sería medio extraño. Vamos a ver. Yo digo, pongo en condicional porque está puesto en condicional el anuncio de cómo ha sido corrido. Ocurrió a las 09 de hoy a la madrugada, 09, mientras en la cancha Independiente había un desastre en curso, después lo vamos a charlar, mientras se había ejecutado la detención de Furfaro, el responsable del fentanilo contaminado, del laboratorio del fentanilo contaminado. Bueno, si quieren, en el audio número 13, retomamos donde dejaste, Roberto, en tu editorial, Dale. el relato, sobre todo en términos cronológicos. En el tape número 13 lo vamos a escuchar a Spagnuolo, justamente haciendo referencia a esto que veíamos hace un ratito de Fantino, la alusión a Lule. Fíjate cómo lo referencia Spagnuolo en esta conversación que aparentemente tiene un año de antigüedad, se dio en un ámbito público, en un restaurante, Sí. en un restaurante. Lo que no sabemos es la contraparte, con quién hablaba. Pero en esa conversación... Hablaba con el que lo cagó. Bueno, hay una versión que indica que en realidad el audio, que en realidad es un audio de un video, es un audio Si de hay un audio video. y video, es ahora. Claro.
que el audio es de un video y que el video fue tomado a distancia, que no fue tomado por la contraparte. Pero bueno, estas ya son versiones. Escuchémoslo en el audio número 13. ¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice, Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro. Que yo te voracidad genética. Dice, pues vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Tucumán, y en Lule, no, en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido, o sea, concretamente. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los quieren, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, con prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento, bueno, ahí lo que van para ellos. El mecanismo, ¿no? ¿Cómo es el negocio de los medicamentos? Negocio que viene aceitado con una coima que se eleva del 5 al 8%. Se eleva porque ya era existente, digamos, ese tipo de transacción. En el audio número 11... Bueno, una cosa, viste que esto de lo que decía Nico, que las cosas coinciden. En este audio dice exactamente lo mismo que le dice Fantino en la entrevista. Sí. Bueno, de hecho, él arranca el audio aludiéndolo a Fantino. Claro, digo para ver que le empieza a dar verosimilitud a los audios. Bueno, dice escuchen. exactamente, genéticamente, ¿cómo es? Genéticamente voraz, sí. dice Fantino. Eso me lo repitió Él dice yo voracidad te conté, genética. uno de los periodistas de derecha. Yo le dije, che, no entiendo, la mandan a Karina. No, Karina no es, dice, son los genéticamente voraces, claro, que dicen que vienen de parte de ella, pero ella no tiene No, nada que ver. me parece que se refiere al menemismo. Al menemismo. Sí, Yo quiero hacer tratar de cortar un apuntecito nada más sobre ese tema, ¿no? Porque digo, yo estoy muy en contra de la nostalgia menemista. Creo que el menemismo hizo mucho daño. Sí, La nostalgia menemista dentro del propio peronismo también la rechazo. Ahora, eran profesionales. Eran profesionales. No creo Estos son, tanto, sí, Diego. eran profesionales. Estos son la pasta base del menemismo. Lule Menem, Martín Menem. ¿Vos pensás que Martín Menem está a la altura de Carlos Menem y Eduardo Menem? No tiene nada que ver. Yo creo que son una banda... Por algo, en 1 año y medio estamos hablando de todo esto. Con Menem se tardó bastante más en empezar a conocer en detalle todo sí. esto. La propia Coras, familia, Manzano, sí, bueno, la propia te viene familia de Menem está dividida. Una sutileza, ¿no? Vos dijiste son una banda. Pero hay bandas de distinto nivel. Claro, yo quiero, alta a ver, banda. Roberto Dromi no pudieron desarmar las privatizaciones de Roberto Dromi. Sí. El kirchnerismo lo fue a buscar a Roberto Dromi porque había armado las privatizaciones de Bueno, tal Milei lo manera. fue a buscar a Barra y Sí. lo echó después. Bueno, no nos quedemos discutiendo. No, que digo que hubo 2 niveles, por eso yo digo, no creas, hubo un nivel estructural de choreo, el de Dromi, y hubo un nivel de rapiña desde el día 1 que fue el de Mir Yoma, ¿no? Había 2 niveles. Acá lo que estamos... Como yo robo para la corona. El robo para la corona era el nivel estructural. El de pizza con champán sigamos con esto, sigamos. era el de Mir Yoma. Este se parece un poco más a este segundo orden que también operó desde el día 1. ¿Pero por qué es importante? Porque lo de genéticamente alude justamente a la familia de Menem con la intención de tratar de cortar ahí. Claro, la idea ahora es decir, yo no sé, porque ponerle que cortan ahí, ¿no? Yo creo que ellos tienen 2 expectativas. Una que quede así y que no caiga ninguno, y la segunda es entrego a los Menem. Vas a entregar al tipo que está armando la elección, que es ahora, en octubre. El problema... Es Lule Menem. El problema es que... Tenés un desbande en el Congreso Claro. porque no sabés quién responde a quién. ¿Y vas a echar al armador? El problema es que el propio Spanuolo, en el tape número 14, alude directamente al a la jefa de Lule, el jefe, según Milei, del gobierno, que es Karina. Escúchenlo en el tape número 14. Seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevaste el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así. Pues el Están pegando una 308. cogida Pero horrible. no, Él dice, yo voy a hablar con Lule. Bueno, vamos a hablar un carajo con Lule, lo voy a agarrar la semana que viene, y le voy a decir, Javi, no solamente no hablaste con Lule,
sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. Te imaginas, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Julio me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frisé. Me quiso meter de recursos humanos, lo frisé. No le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que solamente me metió el más importante de todo, por Karina. Bueno, Para chorear. Yo soy el director ejecutivo, después tenés tres hay un periodista que me está direcciones. preguntando por esto, dice Panuelo. tres ¿Qué direcciones pasó nacionales. hace un año? Se presentó en los tribunales de Comodoro Pi una denuncia contra Martín Menem por negocios con medicamentos con el PAMI y con Andis. ¿Qué O es sea, Andes? Es la organización, el organismo que manejaba Españuelo hasta hoy a la mañana. ¿Qué quiere decir Andes? Agencia Agencia Nacional de Discapacidad. Ok. O sea que esto efectivamente ya tenía un año, esta información ya tenía un año de antigüedad, porque ya se había, incluso todos los medios habíamos publicado esa denuncia, Claro. en la que se hacía alusión a Martín Menem y a Lule Menem como posibles negociadores de medicamentos dentro de la estructura sanitaria del Estado, que involucra al PAMI. Lo del PAMI es importante porque vos lo decías también en la enumeración de hechos de corrupción que vamos conociendo. Hay una decena de candidatos hoy entrables que provienen del ecosistema del PAMI y del ANSES. Es el mecanismo que utilizó Lule Menem para financiar la pre-campaña, para posicionar candidatos con recursos públicos. El caso más escandaloso es el de Chaco, que viene siguiendo Franco Misragi en el Destape con mucha atención y con la pulcritud que le conocemos a Franco, ¿no? Con ese nivel de detalle. La compra de candidaturas es un mecanismo que la Libertad Avanza tiene desde su origen. Claro. De hecho, hubo dirigentes de la Libertad Avanza que en su momento denunciaron justamente esta situación. El tema es que ahora se hace con recursos públicos. ¿Y cómo es que se compran las candidaturas con recursos públicos? Alguien que accede a una posición de administración de recursos públicos Hace caja ahí. y le entrega parte de esa caja a quien administra las candidaturas. ¿Quién administra las candidaturas? ¿Quién? Lule Menem. Claro. Entonces, el asunto es, y justamente la pregunta que se hace hoy mucha gente de la política es, ¿hasta cuánto de esto conocía Karina Milei? Bueno, cuando le llevaban el 3%, supone que... Escúchenlo en el Cuando le Claro. llevaba. ¿Esto qué? No, nada, te mandan a muchachos. ¿Por qué? Porque ahora viene toda una campaña Cuando veía en unas la que- cositas verdes así. Ahora viene toda una campaña en la que busca instalar que Karina incluso se enteró ayer de que la mexicaneaban. O sea que, ¿Qué sería eso? claro, Se quedaron con una parte que era de... dicho con mucho respeto a Te iba a decir que no use ese término mexicanos. Karina, Javier, porque nos meten un quilombo diplomático además. por favor. Claro. Son capaces. Oficina de la Presidencia. Esto del mexicaneo, que es sacarle una parte del delito, del botín, Claro. a su destinatario original, ¿no? Ese es el Ponele que en vez del El peaje, 3 le llegaba el 2. Claro. Claro, el botín, peaje, digamos un el peaje. botín iba Le- para alguien, le decían pero a alguien Karina se que quedaba pe- con una parte de eso. Le decían a Karina que pedían el 5 y pedían el 8. Bueno, fíjense ya en el último audio, en el 15, donde justamente Españuelo dice, tengo todos los WhatsApp de Karina. No. Y la ubica ya al frente de la operación. Escuchá. Llámalo, español, llámalo. Llámenlo a ver si sale. A ver, Sí, con el seguimos presidente. llamando. Ah, ¿qué está pasando esto? Era una linda nota. No corrigieron nada. Si el costo así, Javier. No sabe que están choreando. Sabe que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvídate. La primera que se van a llevar plata es a Karina. El gobernador de Santa Cruz echó a todos los kirchneristas. ¿Qué hizo Lula? Se los puso en PAMI y en ANSES. Todos los que echó el gobernador se los puso. Y después va y habla con el diputado, que no sé quién es, de Vidal. Y le propuso que venga a laburar acá, armar el partido, armar la Libertad Avanza en Chubut y laburar y bueno, ser el referente. ¿Qué hizo el tipo? Se dio vuelta y fue a hablar con el gobernador. Che, este me dijo esto. Lo quiere matar. Lo quiere matar. Este vendía 30, la Suizo. Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55, 60 y ustedes venden... Bueno,
Ahí hay una pista del interlocutor. ¿Prestaron ver. atención? A ver. El interlocutor es el que cuenta la anécdota de Chubut. De Santa Cruz. De Chubut. Primero está la anécdota de Santa Cruz y después el que dice, viene acá a Chubut y habla con el diputado Chubut, es el interlocutor. No voy a avanzar porque no tengo, la verdad, ninguna certificación de que el interlocutor es quien dicen que es. Ok. Pero hay una serie de pistas que ¿Es el empiezan que a dar... graba a Españolo? ¿Un agente de inteligencia? O El interlocutor. ¿Quién lo graba? Pero están Españolo? en Chubut, decís vos. Aparentemente el interlocutor es alguien que conoce a Españolo de hace tiempo, que está vinculado a la política, a la construcción política de Libertad Avanza, que antes estuvo en el PRO y que hoy es uno de los armadores políticos en la Patagonia. Con epicentro en Chubut, pero también con ascendente sobre Santa Cruz. Viste que en general los armadores políticos se dividen por regiones. Ok. Bueno, la verdad es que no tengo ninguna No es certeza de conocido quién es. tampoco el tipo. No es Claro. un tipo conocido, es un armador político. Claro. Es un armador que en general son los que trascienden Está bien, está bien. las ¿Tiene la épocas. costumbre de grabar conversaciones? En general sí. Ah. Sí. No sí, es el sí. único. A ver, seamos buenos entre nosotros. Por eso digo, La producción audiovisual subrepticia en política es un gran motor de la política. Muchas personas por eso, consiguen o es un agente de inteligencia el que lo grabó, o es un miembro Bueno, hoy de la tenés Libertad agencia, Avanza. tenés Vos grabás agentes, gente, Adrián. tenés agente de inteligencia hoy. graba? Cada en el reunión que prime vos tenés time con de la Adrián. televisión. Cada reunión la graba, Adrián. Sí. No, yo no, Me yo preocupa no, lo que está yo no me dedico a la Sépanlo. política. Ah. Pero digo, hoy tenés agente de Es la inteligencia en el rapiña, ¿no? La rapiña. prime time Bueno, de la dale, tele. vamos. Cierro con esto, Sí. entonces, porque es muy interesante. En los audios de Spanuolo se da cuenta de un delito, está claro. Spanuolo, hasta hoy, como funcionario público, tenía la obligación de denunciar el delito si tenía conocimiento de un delito, porque es la obligación que tienen los funcionarios públicos. Hoy debería estar llamándolo un fiscal a Spanuolo para que ratifique o rectifique lo que se dice en los audios. Si no lo hace, puede incurrir él en un delito. Podría pedírsele también que aporte su teléfono. Venimos del antecedente de Milman, ¿no? Teléfonos borrados. Pero lo Bueno, cierto acá es es él que el que dice, che, si me descuidan, yo tengo todos los ahí mensajes. está el elemento. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo termina esto? Les doy dos opciones a la manera elige tu propia aventura. Termina con Spanuolo siendo el denunciante de un sistema de corrupción que involucra al jefe, o termina con Spanuolo en una oficina de Nordheimer ¿Es el eligiendo el campo que va a comprar. ¿Es Pontacuarto o...? ¿Te acuerdas de Pontacuarto? Por no? eso, El- Sí, termina en una oficina de Nordheimer. Nordheimer es el gran Cosa rara. vendedor de campos en la Argentina. Y hay muchos campos que se han vendido justamente en base a personas que tenían una denuncia en sus manos y terminaron intercambiándolo por dinero. Pero ese intercambio no se hace antes de filtrar los audios. Es que no lo filtró Spanuolo. Y sigue valiendo la promoción una vez que Bueno, ya está todo. esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Ahora Spanuolo tiene que ratificar o rectificar esto en la justicia. Esto termina con Spanuolo diciendo, efectivamente todo lo que digo ahí es cierto y lo tengo como probarlo, porque él dice que le mostró las pruebas a Milei. Hay En una el audio pregunta que también escuchábamos que recién. no lo sé, pero si esto... Hay como... las bandas en el gobierno ya lo vienen contando hace rato que existen. Y acá Lugones era de una banda y Españolo de otra, hasta donde veo. Les vuelvo a preguntar, para ¿No? que elijan, como hace Roberto Puede cada ser. vez que nos ponen un brete. ¿Cómo creen que termina esta historia? Con Spanuolo Yo siendo... voté en contra, ¿viste? Por eso. ¿Termina siendo un nuevo terrateniente de la Argentina No, no o creo. termina siendo un paladín de la justicia? Eso sería un Milei que lo arregla bien. Y no arrancaron pongamos- bien. Bueno, vamos a salir de acá. Me quiero mostrar algo. Ahora voy a ir con Nico Lantos porque son 10:57. A las 11 empieza a tratar el Senado otros temas tan delicados como los que trató ayer la Cámara de Diputados. Quiero que me muestres ese tuit del colega Ismael Bermúdez, que da cuenta de algo que se habla poco, porque pasan tantas cosas que uno no habla de las cosas más importantes, que de los primeros 6 meses la economía cayó en 4. Es decir, la economía... Y ahora... En el primer semestre, ya cayó, ¿se acuerdan que decía que ahora viene a pasar cómo se va a recuperar, pedo de buzo y no sé cuántas cosas? Bueno, de los primeros 6 meses, en 4 meses cayó la economía. Y ojo que cae a pesar del enorme crecimiento que hubo en los primeros 6 meses de bancos, de hidrocarburos, de minería. O sea, cae tanto la otra parte de la economía que da un saldo negativo. Por eso uno dice, la puta,
Lo único con lo que van a llegar las elecciones es la inflación, que ni siquiera es el 1,5 como fue hace 4 meses, que va subiendo. La economía está cayendo mucho y tengo para mí que la gente lo está sintiendo, esta recesión, en términos de empleo, salarios, no puede comprar. Bueno, ese es un dato fuerte. Ayer, de las cosas que había para tratar, creo que lo más fuerte fue la derrota que tuvieron en el tema de discapacitados. También pasó lo de Libra. Ahora, hoy van otros temas sensibles al Senado. Así es, hay otros temas sensibles y hasta la posibilidad de una sorpresa, pero eso te lo cuento al final. ¿Pagará costos Milei vetando tantas cosas que necesita la gente? Bueno, esa es una de las grandes preguntas que va a haber que hacerse, porque el año pasado hubo alguna instancia de veto, hubo una en particular sobre jubilaciones, que aparentemente, según los consultores decían en su momento, no tuvo impacto en la opinión pública. ¿Sabés que esas encuestas tan lejos de tiempos electorales Sí, hay que qué tomarlos sé yo. con Sí, pinzas? sí. Bueno, ahora se viene una serie de vetos y discusiones alrededor de los vetos en esos famosos 3 meses antes de las elecciones, que son los que deciden el voto de la gente que no está tan politizada. Habrá que ver cuánto llega, cuánta gente se entera, cuánta gente termina de entender lo que está pasando, porque esto es algo que hablábamos con Diego antes de entrar. Uno antes cubría sesiones en el Congreso y básicamente era, bueno, se aprobó una ley, se rechazó una ley, punto. Ahora, la verdad es que en cada sesión se discuten aprobar y rechazar leyes con o sin dictamen, emplazar o no a comisiones, rechazar vetos, rechazar decretos, que no es lo mismo y a veces se da Vos hasta confusión. para una ley tenés que sacar mayoría en diputados, en senadores y después rechazar el veto en diputados y senadores. Con 2 tercios. La República funciona así ahora. Eso es si lo no que- tenés 2 tercios en ambas cámaras, no puedes sacar una ley simple. Hay que decirlo, la República funciona así desde 1853, eso está en la Constitución. No, hubo un cambio durante el No, kirchnerismo. eso tiene que ver con los decretos. Por eso digo que es muy confuso lo que está pasando en el Congreso. No es lo mismo rechazar un decreto que rechazar un veto. Son 2 mecanismos distintos. Los decretos de necesidad y urgencia sí están reglamentados por una ley durante el kirchnerismo que le da al Poder Ejecutivo la ventaja de que con sostener en una sola Cámara un decreto, el decreto es vigente. Los vetos son una institución que está en la Constitución, que no se cambió nunca, que es un resabio monárquico de alguna manera, es un resabio de poder en el presidente por encima del Poder Legislativo. Lo que es anormal es que se utilice como norma y no como excepción. Claro. Porque los vetos se utilizaron muy excepcionalmente y este es el primer gobierno elegido democráticamente que dice: yo no quiero aprobar leyes en el Congreso, yo quiero gobernar por decreto y vetando las leyes Hay que no que me decir convienen. ahí que ahí juegan los medios, ¿no? Porque si Cristina hubiera hecho alguna de todas estas cosas, el escándalo que habría. Pero claro, el escándalo que habría. desde ya juegan los medios, juega el establishment, Claro. juega, bueno, Sí, todo sí. el sistema que en este momento está haciendo presión por mantener los privilegios que obtuvo en este año y medio. Pero si te parece, hagamos un repaso de qué es lo que se votó ayer, qué es lo que no se llegó a votar ayer, porque la sesión terminó interrumpida, y qué es lo que se trata hoy en el Senado para aclarar, porque justamente es realmente complejo tener en la cabeza todos los temas que se están discutiendo y son todos muy importantes. Empecemos entonces por la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, que arrancó con el rechazo al veto de la ley sobre discapacidad. Esta era una ley que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados. Por el Senado la había vetado Milei y ahora con 2 tercios, con más de 2 tercios, 172 votos a favor y 75 en contra, fue insistida por la Cámara de Diputados. Es decir, se rechazó el veto del presidente. Ahora el Senado tiene que, con 2 tercios también, rechazar el veto del presidente, un número que se supone que va a estar. Y en ese caso se va a dar algo histórico. No hay antecedentes de que el Congreso pueda insistir sobre una ley vetada por un presidente en la historia moderna en la Argentina. Estamos ante la puerta de algo histórico. A continuación, en segundo turno ayer, se votaba lo mismo, rechazar el veto, pero respecto al aumento jubilatorio. Acá es cuando empezaron a aparecer las denuncias que vos contaste de dinero que circulaba, de presiones de gobernadores y demás. Y finalmente, con lo justo, el gobierno consiguió zafar. Digo zafar porque no ganó la votación. La votación la perdió 160-83. Claro. El tema es que necesitaba tener el doble, o sea, 2 tercios del total de los votos, con lo cual quedó a 3 votos de esa mayoría. Muy poco para quedarse tranquilo si yo fuera el gobierno, ese margen. Bueno, de hecho había perdido un rato antes. Pero lo suficiente como para evitar que la foto de ayer fuera la foto de las últimas 2 veces que había sesionado el Congreso, que era derrota, 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 ¿Los derrota. cordobeses cómo jugaron? Los ahí? cordobeses acá Jugaron jugaron para el presidente. ¿Cómo?
¿Jugaron para el presidente? No. Los gordobeses jugaron para Yarlora, mayormente. Acá pero ¿votaron a favor o en contra de los jubilados? votaron a favor de los jubilados. Ah, ok. No. Acá los votos que faltan hay que buscarlos en ¿Entre Ríos? Misiones. Misiones. Sí, a ver, tenés razón, voy a ser más prolijo. Milei perdió una serie de soldados con respecto a esos 87 que habían blindado el veto hace un año. ¿Por qué? Porque los votos del MID, Sago y sus aliados no estaban, porque ayer se rompió el bloque oficialista y hubo 3 diputados que se fueron del bloque oficialista. ¿Con qué lo compensó? Bueno, con los diputados de las provincias con las que cerró acuerdos de alianza. Entre Ríos con Frigerio, Mendoza con Cornejo, Chaco con Esdero. Esos diputados que antes se abstenían o no estaban, esta vez votaron alineados. Claro. Con eso no alcanzaba, le faltaban unos votos más. ¿Dónde estuvieron esos votos? Bueno, en Misiones, 4 diputados que responden a Rovira y que se ausentaron en vez de votar a favor de rechazar el veto. Y en un par de votos del PRO como el de María Eugenia Vidal. ¿Sí? Ahí hay que mirar. Qué fuerte lo de esa Vidal, ¿no? diferencia. Qué fuerte lo de Vidal, que no acepta ir a la alianza, pero vota con la alianza. Así es, sí. Hay muchas decisiones difíciles de explicar en términos políticos que se dieron ayer cuando uno empieza a mirar, porque también al haber tantas votaciones hubo muchas combinaciones distintas. Hubo diputados que sirvieron para que el gobierno sufra una derrota en una votación y al rato votaban para hacer zafar el gobierno. Primero, hay diferencia de montos en juego. Así y segundo, es más difícil votar contra los discapacitados que contra los jubilados, que hace tantos años, tantos gobiernos que los cagan, que se naturalizó. Y el gobierno además hizo más fuerza para dar vuelta a votos en la segunda votación que en la primera, porque sabían que era la que podían dar vuelta. Votación número 3. Después de esta caída, de este fracaso de la oposición, se votó la ley de los gobernadores por los repartos de ATN. ¿Sí? 143 votos a favor, 90 en contra. Acá se ve de nuevo la Es importante aclarar al público. Esta es la ley. También puede ser vetado esto. Claro, esto ya tenía... Con el nuevo sistema republicano, esto recién empieza. Se transformó en ley, Milei lo va a vetar y luego van a tener que volver a ver si consiguen 2 tercios en diputados. Este y en número el no Senado. alcanza, 143 número no alcanza. Y en ese número se ve la defección de estos gobernadores, que estaban en el scrum de gobernadores y que ahora, después de cerrar las listas con la Libertad Avanza, lógicamente se asumen como oficialistas y así serán obviamente evaluados el día de la elección. Después se pasó a la 4ª votación, que es la que más le preocupa al gobierno. Más todavía que las jubilaciones, más todavía que los discapacitados, que es destrabar la comisión libre y ponerla en funcionamiento. Acá se consiguió de nuevo 138 a favor, 91 en contra. Esto lo que hace es aprobar un nuevo reglamento que establece mecanismos de desempate, porque hasta ahora, durante 3 meses, lo que hacía el gobierno era empatar todas las votaciones, entonces no pudo funcionar de forma plena en ningún momento. El nuevo reglamento, sabiendo que el gobierno está haciendo lo posible por poner trabas en esto, tiene un apartado que dice que dentro de las 48 horas... Es decir, entre hoy y mañana, el presidente de la Cámara, Martín Menem, está obligado a convocar a la comisión para que sesione y tiene que hacerlo dentro de la siguiente semana hábil. Con lo cual, la semana que viene la Comisión Libre va a empezar a investigar, va a empezar a votar medidas de investigación, llamar a declarar gente y demás. Da la impresión, me detengo un segundo acá, que va a haber una agenda de corrupción constante con este gobierno. Y es posible que haya una nueva pedido de comisión investigadora por el tema español. Claro, porque digo, viste que cuando vos tenés problemas económicos, la corrupción entra más en la gente que cuando estás bien. En el caso del menemismo, viste que había cierto periodismo como el de La Nata de ese momento que hablaba de la corrupción, no hablaba del modelo. El modelo estaba bien, hablaba de la corrupción. Cuando empezó a funcionar mal el modelo, la corrupción entró y la gente se enojó. Acá está dando al mismo tiempo una economía que cae, con casos de corrupción que van a estar en la agenda y que entraron en la otra agenda. Yo decía recién... Cuando hicimos con Macri, nos costaba mucho. Macri tenía denuncias penales, yo hacía la investigación, hacía la denuncia penal, lo procesaban y no salía en los medios. Aportante Estrucho hicimos 5 programas y en el 5.º programa recién salió en los medios. Así es. Esto no, esto está en boca de todos. Está explotando y todo el mundo te dice que hay más escándalos que todavía no se juega conocen. La interna, que los primeros... Aparece lo de el fentanilo y Jonathan Viale... dice que la culpa de Cristina, un lunes. El martes la culpa de Cristina. El miércoles que se vaya a Lugana. O sea, ahí empieza a jugar la interna, ¿no? Y le dicen al pibe, hoy tenés que decir esto, mañana tenés que decir lo otro, qué sé yo. Y el jueves dicen, no es Lugones, es Españuelo.
Claro. Porque el reemplazante Claro, de exactamente, Pañuelo lo pone Lugano. exactamente. Bueno, ahí se terminó de empiojar todo en la Cámara de Diputados, ya estaba pasada la medianoche. La agenda incluía, y tenemos la placa 5 ahí, otros temas, obviamente el rechazo al veto de la moratoria previsional, que no tenía los votos, si no había salido el de las jubilaciones, al de la emergencia en Bahía Blanca, que todavía la oposición cree que se puede salir, y el impuesto a los combustibles líquidos, que era otra cosa que pedían los gobernadores. Bueno, el peronismo se levantó por considerar que No tenía el número. no tenía los números para los dos rechazos de los vetos y no quería regalarle a los gobernadores un triunfo en el tema de combustibles líquidos porque consideraba que algunos gobernadores le habían corrido el culo a la jeringa Claro. cuando se trató lo de jubilaciones. Lo de emergencia en Bahía Blanca es muy importante, no solo por la ley en sí, para los vecinos de Bahía Blanca, sino porque ahí sí se podría haber producido el hecho histórico que mencionaba El Nicolás. rechazo del veto. Si pasaba ayer, Por primera vez se iba a establecer un rechazo a un veto Sí. con el tema de Bahía Blanca, porque ya se rechazó en el porque Senado. ya se rechazó en el Así Senado. es. Entonces, este hecho histórico que ahora podría darse con la ley de emergencia para discapacidad, Y- ayer estaba Estuvo en a condiciones punto. de ocurrir con el tema de Bahía Blanca y es bastante sintomático que se haya levantado la sesión por falta de número cuando podría haberse dado este paso histórico que era un hecho político muy significativo. Sí. La Ahora- construcción de 2/3, porque para eso se necesitan 2/3, que era el dato político que iba a preocupar al gobierno y a los mercados. Sí. Que la oposición podía reunir efectivamente 2/3 Ahora vos y decías, dar de baja un veto. Vos decías, este hecho histórico se podría haber dado ayer. Y yo me pregunto, ¿se puede llegar a dar hoy? ¿Por qué? Claro. Porque hoy sesiona el Senado. En el temario no está este veto. En el temario hay otros temas que vamos a repasar ahora. Pero los 2/3 que se necesitan para rechazar el veto son los mismos 2/3 que se necesitan para incorporar el temario. El tema al temario, a la discusión. Con lo cual, una posibilidad es que si hoy, en la sesión del Senado, que está empezando por estos minutos, esos 2/3 son consistentes, ahora vemos cuáles son los otros temas, al final de la sesión se incluye el rechazo al veto a discapacidad, que ya se rechazó ayer en diputados, y hoy sea ese día histórico en el cual el Congreso le rechace un veto y le imponga por insistencia una ley al presidente. Ahí- Ojo con ese detalle porque está la posibilidad de que suceda hoy eso. Hay un dato que son las 24 horas. Fue el primero que se votó, por lo tanto las Tiene que 24 ser el horas último. se cumplen. Tiene a que la- pasar por lo menos 24 horas de que tiene la aprobación Ok, en diputados ok. para Claro, que se trate pero en se el cumple a Senado. media tarde las Así 24 es, horas. Por eso así es que es. podría tratarse Dale. hoy. Tal cual. sobre el ¿Qué final. otros temas se tratan hoy en el Senado? Rápido para redondear, porque son importantes y porque, como vos decís, van a influir en la agenda. Empecemos. Primero, financiamiento universitario. Llega con media sanción de la Cámara de Diputados. Si se aprueba es ley, el presidente obviamente lo puede vetar. Segundo, emergencia pediátrica, Garraham, residencias. Llega con media sanción de la Cámara de Diputados. Si se aprueba en el Senado, con mayoría simple, es Bueno, ley. ese es otro que puede cuajar el rechazo al veto por la sensibilidad del tema. Sí. Pero todavía falta que lo apruebe el Senado esta Sí, sí, tarde, sí, sí. lo vete mi ley, sea rechazado No, en esto diputados cambió y todos sea los tiempos. diputado en el Esta Senado. forma cambia todos los tiempos. Después se va a tratar, y esto es interesante, por último, el rechazo del Senado a 5 decretos de mi ley. Recordemos de nuevo, no es lo mismo rechazar un veto que rechazar un decreto. En este caso son decretos que requieren el rechazo de las dos cámaras por mayoría simple, no por 2/3, y que ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados en la última sea que hoy sesión. terminarían. Con lo cual, si están los votos INTA, vialidad, eso. INTA, vialidad, todos los organismos que dependen del Ministerio de Cultura, también está ahí la ley que cambiaba la Marina Mercante. Bueno, eso es relevante. Yo no sé si después lo va a cumplir el gobierno. Ese es el punto. Es relevante porque eso va contra el achique del Estado. Y esto el presidente no lo puede vetar. Porque esto es un Claro. decreto que él hizo, Claro. que el Congreso le está rechazando, no es una ley. Con lo cual, lo único que le quedaría al gobierno es o judicializarlo, o como ya están dando a entender en off the record algunos funcionarios, desacatar la decisión del Congreso Eso es por lo que creo considerarlo yo. un hecho que ya cerramos el INTI, no lo podemos volver a abrir. Claro. No tiene o sea, vos podés anular ese decreto, pero como ese decreto ya entró en efecto, no se puede deshacer Digo, el acto. volviendo al problema institucional, seguimos sin presupuesto, con lo cual la verdad que es muy difícil discutir cualquier cosa. ¿no? Así, bueno, esta plata la tenías que haber gastado en esto y no hay presupuesto. Ha sido el gran aliado de la motosierra el presupuesto, ¿no? Porque Claro, pueden hacer cualquier cosa. Che, me quiero... sí, no. No, que quería hacer una alusión a lo que vos dijiste y que no pase de largo. Ayer se habló mucho de corrupción en el Congreso. Sí. Vívera 2001,
Y vibra Cuadra también, Vibra- ¿eh? bueno, Porque el día de la Cuadra ley de más acá. bases también se hablaba mucho en los Claro. pasillos del Ahora, Senado de corrupción. ¿qué es la corrupción en el Congreso? Voy a citar un solo caso, que es el de la diputada Verazay. La diputada Verazay es de Mendoza. Lleva 14 años como diputada con la franquicia del radicalismo mendocino, ahora va a ir con la franquicia de La Libertad Avanza. Son franquicias. ¿Cómo funciona el franquiciante? Bueno, tiene una franquicia de una empresa, pero lo que factura es mérito de su producción, de su talento comercial. Bueno, Verazay había votado a favor de la emergencia de discapacidad y a favor de la recomposición a través de un bono para los jubilados. ¿Qué hizo ayer? Exactamente lo opuesto. ¿Qué pasó en el medio? Firmó su candidatura por La Libertad Avanza en Mendoza a partir del acuerdo con Cornejo. Eso es corrupción, ¿se entiende? Claro. Eso es corrupción. La corrupción es Pamela Verazay. Repito el nombre. Pamela Verazay. Eso es corrupción. Y esa es corrupción estructural, institucional, de la que se habla menos en general en política, porque es la que además suele ser transversal. Es una cagada, Claro, pero funciona así así. Así es. ¿No puede haber Ento- tenido un principio de revelación la diputada? Sí, justo cuando estaba firmando su candidatura Che, se le reveló. Preparámelo a Caputo cuando dice que no sigo lo que dice en el Congreso. Hace el papel de tonto, Caputo, porque él le está diciendo a los mercados que ayer cayó 3%, uno de los títulos que más opera, que él no presta atención a eso. Y los mercados dicen, pero estamos en manos de un pelotudo si no presta atención a lo que está pasando. Yo no sé para qué hace esas declaraciones. Es un síntoma igual, ¿eh? Cuando Guillermo Franco va al Congreso y no puede contestar lo que le preguntan, también dice, Hoy no te estoy pasé al a tanto. Tano, te pasé a Guillermo Franco hoy, ¿no? Porque dijo que él. A ver qué dijo Guillermo Franco de las denuncias de corrupción. Porque no, creo que dijo que no ponía mano en el fuego por nadie, no sé, fue una declaración media rara, por lo menos la que pude yo ver ahí al pasar en Twitter. Pero estemos les pido siempre a la producción, lo que pasa durante el programa lo tenemos, me lo ofrecen y lo vamos pasando, ¿sí? Porque así la gente está actualizada y no solamente con lo que preparamos a primera hora de la mañana. Habló Francos ahora, hace un ratito, hace que habló, porque ahí empiezan las peleas. Bueno, ¿quién banca al gobierno? ¿Quién banca la corrupción? ¿Quién dice, no, yo por Karina pongo las manos en el fuego? Los comunicadores ya ahora empezaron a echar al fuego a los dos Menem, ¿no? ¿La echarán a Karina en algún momento? A ver qué dijo Francos. No se escucha, ¿eh? No se escucha. Lo estamos viendo, pero no se escucha. Pruébenlo nuevamente. Che, vamos a empezar a hablar del tema del fentanilo, que ayer, bueno, lo metieron en cana a Furfaro, finalmente. Escribió una nota Diego Genud. Ayer la publicamos, ¿no? Sí. Sí, bueno, muchísima información, algo de lo que comentaba Adrián. Por un lado, obviamente, la detención que ordenó el juez Ernesto Kreplak de Ariel Furfaro, García Furfaro, él y 9 personas más, entre ellas gran parte de su familia, su madre, 2 de sus hermanos, están detenidos. ¿Son accionistas? Claro, son parte del laboratorio Ramallo. Y, claro, por otro lado está la renuncia que también hubo, o el despido, que decidió el gobierno, esto lo contaba hoy el Destape. El gobierno echó a la jefa de medicamentos de ANMAT en medio de las detenciones. Es Gabriela Carmen Mantecom Fumado, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos. Es la que tenía que fiscalizar los medicamentos. ¿Ya no hay duda de la responsabilidad de ANMAT? No, me parece que no hay ninguna duda. Si no me equivoco, Diego, Fumado es la que firma el informe del 10 de febrero, donde advierte de las irregularidades que había. Sí, es probable que firme todas las irregularidades. El ANMAT detectó las irregularidades. Por eso lo que contábamos ayer en esta nota, fentanilo, la estafa mortal del gobierno de Milei, yo había hablado con un exfuncionario del ANMAT que conoce muy bien cómo funciona, qué atribuciones tiene un organismo como el ANMAT, que además es de referencia internacional, era de referencia internacional hasta hace poco. Bueno, él dice, más allá de que, por supuesto, arriba hay responsabilidades políticas, la responsabilidad prioritaria es del ANMAT. Ahí tenemos una placa. Puede tomar medidas en el momento en que encuentra, sin ir al juez, sin ir al ministro, sin ir a nadie. Exactamente. En la placa 6, ahí lo explica con mucha claridad este exfuncionario. Un exfuncionario del peronismo que dice la responsabilidad principal en este caso es del ANMAT. El ajuste
sí, obviamente que afecta. Ahora, las inspecciones se hicieron. igual. Entonces, no es que porque hubo ajuste de Sturzenegger Ok. no se inspeccionó. Se inspeccionó, se detectó. Entonces, yo le pregunto, ¿estaban obligados a hacer esas denuncias? ¿Estaban autorizados a interrumpir la circulación de los medicamentos? Están obligados. Lo estamos viendo para los que lo siguen en YouTube. Lo tienen que hacer, de hecho, sin pedir permiso y luego iniciar las actuaciones. Inmediatamente va a la faja, se clausura. Cuando vos detectás irregularidades como las que la ANMAT detectó desde mucho antes, Fero decía febrero, la primera diciembre. febrero, diciembre, noviembre. Claro. Ahora vamos a mostrar también algunos documentos que son exclusivos del Destape. Inmediatamente va a la faja, se cierra y se retiran los medicamentos porque es un problema de salud pública. Si el ANMAT había encontrado semejantes falencias en noviembre, tenía que actuar de facto. Lo primero que hacen los inspectores y el director de bromatología es decidir el cierre, se cierra la planta hasta que la pongan en forma. Después vemos cuándo la volvés a abrir. Claro. Pero inmediatamente tenés que... Y no lo hizo. No lo hizo el ANMAT. Ahora, ahí hay muchas advertencias que hubo. Vamos a reconstruir si tenemos un minutito, porque esta es información pública en la que pocos repararon, gente que conoce el tema me acercaba a esta información. Primero vamos a la placa 7, porque el laboratorio estaba en la mira del gobierno casi desde que asumió Milei. Mirá esta resolución de ANMAT del 2 de febrero de 2024. Todavía ni había empezado a gobernar Milei prácticamente. Retiro del mercado de un lote de solución de Ringer con lactota HLB, dice el ANMAT. La medida fue adoptada luego de hallarse unidades con contaminación microbiana y detectarse que el lote ha sido acondicionado en envases con sistema abierto. ¿De qué laboratorio? ¿De qué laboratorio? Del laboratorio de García Furfaro. Siempre las resoluciones que estamos mostrando acá son... Ahí, perdón, yo no soy un experto en esto, pero me da la impresión de que tienen un problema de esterilización estos muchachos. O sea, se les contamina con bacterias lo que hacen. Sí. Vos sabés que es muy caro mantener la esterilización. Un laboratorio es como una fábrica estéril. Exacto. ¿Sí? Están fabricando, pero en absolutas... Y sale caro mantenerlo eso. Y por ahí para bajar costos. Puede ser para bajar costos. Ahora, vamos a llegar a la conclusión de esto. ¿Por qué, si el laboratorio estaba en la mira desde antes, se lo protegió a García Furfaro? Y bueno, esto se llevó la vida de 100 personas, ¿no? Claro. Por eso digo, es una estafa mortal. El producto es utilizado como regulador de equilibrio hidroelectrolítico en el caso de el lote de solución de Ringer con lactato que mostrábamos recién. Vamos a la placa 8, otra advertencia del ANMAT, unos meses después, otra vez del mismo laboratorio, 25 de octubre de 2024, retiro del mercado de un lote de diclofenac HLB y de un lote de morfina al 1% HLB. La medida fue tomada, dice el ANMAT, de este gobierno, luego de haberse detectado envases secundarios rotulados como morfina al 1%, pero que contienen en su interior ampollas del producto de diclofenac. O sea... Ah, distinto producto. Exacto. Vendieron una cosa como otra. O mal etiquetado. Bueno, mal sí. etiquetado. Y dice el ANMAT al final de esta resolución, esto no se ve para la gente de YouTube, pero lo tenemos acá. Esto que comentás es terrible, porque vos le creés que le estás dando una cosa a la persona, al paciente, y le estás dando otra. Este es el laboratorio de García Furfaro, que por supuesto tenía relación con el gobierno anterior, etcétera, pero casi se compró acciones de un canal de televisión con este gobierno, ¿no? Claro. IP Noticias. Sí, yo te digo la verdad, hay tanta gente acá involucrada y uno tiene que ser muy Sí. cuidadoso. Uno tiene que saber después, no sé, capaz que es un grupo que hace años que está ahí, el que está haciendo esto y que lo hizo antes y no nos enteramos, quiero decir, es parte de un organismo que es del Estado, no es del gobierno, ¿no? Entonces, si como decís vos, es algo que no tiene que ver con falta de control, que la falta de control es mala, pero vas llegando a la conclusión de que hay enquistado, hay un grupo que hace este tipo de cosas. Bueno, hay que ver después a quién responde ese grupo y de dónde viene, no lo sabemos Sí. todavía. No lo sabemos. Esta persona Habría que ir a la otra parte después, bueno, cuando se enteró el gobierno, ¿qué hizo? Claro, esta persona que trabajó en el ANMAT me dice, el ANMAT es una institución muy porosa.
Los lobbies de la industria farmacéutica, Sin duda, claro. por supuesto. Ahora, una cosa Pero es que la sea industria porosa. farmacéutica es de guante blanco, no mata gente así. Exacto. Una cosa es que sea porosa, otra cosa es que sea mortal, mortífera y asesina, ¿no? Ahí, en esa resolución, la que vimos recién, dice abajo el ANMAT: esta administración nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado y recomienda a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes de los lotes detallados. ¿Quién se enteró? A la comunidad, claro. ¿Quién se enteró de que vos te estaban vendiendo gato por liebre? Imposible. En el caso... Y te muestro una más. Advertencia a la placa 9 del 6 de marzo de 2025. Otra vez, siempre estamos hablando del laboratorio, los laboratorios de García Furfaro. ANMAT prohíbe los productos dopamina HLB, dopamina clorhidrato inyectable, dopamina HLB 100 miligramos. O sea, lo que estamos mostrando acá es que había pasado un montón de veces con el mismo laboratorio. Exactamente, que el ANMAT le seguía los pasos, es decir, la motosierra, el ajuste, Sturzenegger es un mono con navaja, quiere cerrarlo, pero acá había... Lo que pasa es que lo dejó pasar. Exacto, pero ¿por qué lo dejaron pasar? ¿Por qué? Porque lo detectaron, fueron y lo vieron. Sí. Ahí se habla, ahí claramente, Pharma Group, 6 de marzo, y tenemos varias más. Quiere decir, durante todo el gobierno de Milei... Pero por ahí en estos casos no eran para clausura, pero el de fentanilo sí. A mí, mira, un ministro de salud de una provincia me dijo: estamos todos, dice, que no podemos creer, porque podían haber muerto un montón de miles de personas, porque estos tipos fabrican suero. El suero, vos te internás y te ponen suero, aunque te internes por cualquier pavada. Te ponen suero porque es una vía para pasarte medicamentos, calmantes, antibióticos, lo que necesites. Incluso te alimentan en el caso. Claro, además te alimenta. Te hidrata, digamos. En este momento, a esta hora, hay decenas de miles de personas internadas en Argentina. Podían haber matado a decenas de miles de personas si se contaminaba el suero. Mirá el peligro en el que estuvimos. Igual 100 es una locura, una es una locura. Pero es muy fuerte. Ahí te cierro con dos cuestiones. Una posibilidad que este funcionario y toda la gente que conoce, obviamente, es que acá haya habido protección política, coimas, y para proteger a García Furfaro desde lo muy alto del gobierno. Esa es una posibilidad. La otra es que, como muchas agencias que se ocupan de regular medicamentos, están, me decían, en Europa sucede mucho, propiciando la autorregulación, ¿no? Que la industria se autorregule. Eso no está mal, siempre y cuando también esté la fiscalización. Entonces, puede haber autorregulación de la industria. Muchas veces son los propios fabricantes los que hacen denuncias para cubrirse, eso lo contábamos en la nota del Destape. Ahora, no puedes renunciar a la fiscalización, al poder de policía del Estado. Es lo que hizo este gobierno. A mí me decían dos cosas. Creo que lo de la exportación lo habías puesto vos en tu nota también. Argentina es un gran exportador, fundamentalmente en Latinoamérica, y esto pone en duda la calidad de los productos argentinos. Es decir, se supone que va a ir en detrimento de las exportaciones argentinas, con lo cual están todos recalientes en el sistema. Y por otro lado, el ANMAT iba a pasar a ser el órgano, no sé cómo se dice, prioritario en Latinoamérica, que estaba discutiéndose con Brasil a ver cuál de los dos iba a hacer el control en Latinoamérica, y ahora el ANMAT quedó. Sí. Tuvo un reconocimiento muy importante en el año 2008-2009, el ANMAT, y siempre fue muy prestigioso. Creada en la época del menemismo, nunca había pasado una cosa como esta, ¿no? Nunca había pasado una cosa como esta con tantos muertos. Dentro de la locura de cosas que pasan en Argentina, ocurrió esto de lo que yo sé muy poco, porque no me da para todo, que es estos locos de Independiente que se comportaron. Yo digo, me hacía acordar un motín en una cárcel, ¿viste? Cuando los tipos toman y son capaces de hacer cualquier cosa, pero hay gente que al otro día va a trabajar, o llega a la casa y ves a sus hijos. Bueno, habría que ver si va a trabajar. Pero sí, lo que vimos ayer en Avellaneda fueron escenas realmente tumberas, como pocas veces se había visto en la cancha. Escenas tumberas, al aire libre, a la vista de todos, en la tribuna Santoro Alta. ¿Vos sos Independiente? Yo soy Independiente. ¿Vas a la cancha? Voy a la cancha desde que nací. Soy de Avellaneda, soy del barrio. O sea que no los puedo demonizar, estigmatizar, nada. Puedes hacer lo que quieras. Sos mi jefe, no tengo muchas chances para... Sí, pero ojo que está con la mano caliente. Ya me lo avisó hoy cuando llegué, me dijo, estoy con la mano caliente, así que... A Murano le tuve que poner los puntos rápidos. Sí, claro. Quise hacer un chiste futbolero y no hubo lugar.
Qué voy- feo verlo en tu propia tribuna, en serio. me Sí, meto un sí, poco aparte también estaba en con lo- mi viejo que tiene 80 años, lo cual, y con niños, hijos de mis amigos, que estábamos todos preocupados, porque la barra Independiente obviamente tomó toda la cancha para ir a vengarse, entre comillas, de la barra de la U de Chile, que empezó... ¿Por qué vengarse? Que dame Porque contexto, a ver. todo esto empezó en el entretiempo, en realidad un poquito antes del entretiempo del partido. Te lo voy a poner en contexto. Alguien, no sé si la Conmebol, Independiente, la Previde, alguien decidió que la parcialidad chilena tenía que ocupar la tribuna alta sur, que es una cabecera encima de una de las tribunas populares de Independiente. Ahora bien, hace más o menos 10 años que no hay visitantes en la cancha de Independiente y las pocas veces de partidos internacionales que había visitantes los mandaban a un lugar más pequeño, más aislado. Entonces, desde que no hay tantos visitantes en la cancha Independiente, se quitó de esa tribuna una red que había que evitaba que se lancen objetos hacia la tribuna de abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron los chilenos? Apenas empezó el partido, empezaron a tirarle cosas a la gente que estaba abajo. Al principio yo estaba muy cerca de ahí, por eso Ajá. te puedo contar Viste todo, porque lo vi ok. todo. Al principio tiraban vasos, algunos dicen con agua, la gente se quejaba porque decían que tiraban pis, incluso estiércol o excremento. Cuando termina el primer tiempo, eso se empieza a incrementar y empiezan a tirar. Yo vi que tiraban baldes, tipo tachos de pintura, vi que tiraban fierro. Los chilenos. Los chilenos. Ok. Incluso empezaron a tirar bombas de estruendo contra lo que se llama la garganta, que es una columna que está en los 4 corners, hay 4 torres, que es como un edificio, eso se llama garganta. Empezaron a tirar bombas de estruendo ahí. Yo vi cómo le cayó una en el pie a una chica joven, no sé si una niña o una adolescente. Concretamente, en esa garganta suelen ir los familiares de los jugadores, además. Cuando esto pasa, transcurre durante el entretiempo, los jugadores salen a disputar el segundo tiempo, el partido empieza y cuando empieza, los chilenos obviamente no se detienen y ahí la gente que estaba abajo invade el campo de juego, 2 o 3 hinchas invaden el campo de juego pidiendo que detengan el partido porque no se podía estar ahí. Simultáneamente empieza a pasar algo que a mí me parece trágico, pero habla un poco de cómo somos todos. Mucha gente en la cancha le empezó a cantar a la barra de Independiente, la barra tiene miedo, y eso de alguna manera provocó que al principio eran 4 o 5 barras que ya habían pasado por abajo de la tribuna donde estaba yo y habían ido a ese sector que te digo de la garganta a tirarle piedras a los chilenos, empezaron a pasar de a decenas. Entonces, directamente la barra copó ese sector y se empezó a dar contra los chilenos mientras intentaban romper una reja que dividía un sector del otro. Y lo que pasó fue eso. En un momento, la voz del estadio pide a los chilenos que desalojen la tribuna, que era lo que se suponía que iba a pasar para que el partido continuara. Lo dicen 2 o 3 veces. Las primeras 2 veces, la parcialidad chilena, que ya estaba, digamos, ocupando la mitad de la tribuna, la otra mitad estaba vacía, no le dio pelota y después sí desalojó. Pero yo que estaba ahí veía cómo, a través de las bocas de la tribuna, se veía cómo debajo de la tribuna un grupo bastante numeroso de hinchas de Chile se seguía peleando con los de Independiente que intentaban pasar a través de la reja. Yo en ese momento bajo para ir al lado donde estaba mi papá y lo que veo era un montón de barras de Independiente rompiendo el baño de la platea, rompiendo la reja para intentar pasarse y de hecho había barras de Independiente heridos, que yo no sé si se empezaron a faquear por la reja, pero había barras de Independiente heridos, gente pidiendo médico. En todo este contexto no vi un solo policía, y es verdad que los policías no pueden estar dentro del estadio por una disposición creo que de Nilda Garré desde hace rato, y había muy pocos agentes de seguridad privada, una empresa de seguridad privada que se llama UP, o AP, o Que lo UP, contrata Independiente. que entiendo que contrata Independiente. Y bueno, eso terminó descontrolándose en el momento en el que la barra de Independiente logra romper esa reja o esa puerta que dividía una tribuna de la otra y se manda hacia la tribuna. Lo que yo entiendo que pasa es que los que quedaban en la tribuna visitante a ese momento, que ya estaba completamente desalojada, eran de la barra de Chile. A mí me parece muy raro que después de casi 40 minutos, gente normal que vio lo que pasaba, que estaba, normal, que no eran barras o no estaban participando de los desmanes de la parcialidad chilena, se haya quedado en la tribuna. Entonces, cuando entra la hincha Independiente, los pocos que quedaban en la tribuna de Chile tratan de refugiarse en el último rincón, son las escenas que vimos, en el último rincón de la tribuna.
y entran como 50, 100 hinchas de Independiente contra habría 20, 30 chilenos. Y ahí es donde empezamos a ver estas escenas tumberas horribles, que es hincha Independiente facando a los chilenos, desnudándolos, sometiéndolos a la humillación del desnudo, robándoles todo, pegándoles, dejándolos inconscientes y algunos obligándolos a que salten el alambrado y se tiren hacia el vacío. Estamos hablando de que esa gente que se tiró al vacío debe haber saltado mínimo 7 metros, porque no es que estaba al piso del otro lado, sino que hay un pasillo que conecta, un anillo que conecta una tribuna con la otra. Realmente, acá, Roberto, ¿hay heridos graves? Hay heridos graves. El que saltó al vacío aparentemente está internado de gravedad. Hay heridos de arma blanca. El presidente de Chile mandó a su ministro de Interior. Por la importancia, digamos, del asunto, está ahora acá en Buenos Aires acompañando y atendiendo directamente a los implicados. Yo realmente no sé cómo alguien tomó la decisión de que este partido se juegue con hinchas visitantes sin ningún tipo de protección. Lo que pasa es que además vos me estás comentando algo que duró mucho tiempo y que podía haber sido detenido en algún momento por fuerza de seguridad. Yo, si hubiera sido dirigente independiente, me negaba a jugar en estas condiciones. Por algo se jugó. Por algo la transmisión oficial no mostró nada de todo lo que estamos viendo. Todo lo que estamos viendo, eso son videos, yo estaba en la gente. cancha, no lo vi, pero varias personas me dijeron que no lo transmitió, son videos de personas. Acá los responsables son Conmebol y la dirigencia independiente, no sé en qué orden, pero ambos, porque este partido no se debió haber jugado. Y si se arrancó porque creyeron en la buena fe de las personas, el segundo tiempo no debió haber arrancado, porque ahí ya era evidente. Hay un lo que video donde se ve a alguien pegarle con un palo en la cabeza y lo ves caer al tipo desmayado del golpe. Sí, hay varios así. Hay otro video que para mí es uno de los más terribles, que es, se ve cómo desnudan a un hincha chileno y lo someten a la humillación, le empiezan a dar palmadas en la cola, le empiezan a dar cachetazos. Hay otro video donde se ve a una persona evidentemente muerta, suponemos que no está, pero totalmente sola y desnuda en lo más alto de la tribuna. Se ve otro video donde la propia gente independiente le pide que paren, pero ya te digo, más allá de todo lo que estamos viendo y es obvio y de las responsabilidades que por ahora desconocemos, me parece que yo, como hincha que va a la cancha del día que nací, tengo que llamar a la reflexión también de los hinchas que primero le pidieron a la barra que interceda, después aplaudían cuando se veía correr desnudos a los hinchas. Hay una cuestión también ahí que marca un contexto de época y de nivel de humanidad y crueldad en el que estamos todos metidos y todos nos tenemos que hacer cargo. Y déjame agregar algo más. Es muy llamativo que se hayan podido ingresar ciertos elementos al estadio. Quienes vamos cada tanto a la cancha sabemos que en general te chequean y si te encuentran un pequeño objeto desde un encendedor, hay un tema de seguridad o algo así. Y acá había gente con bomba de estruendo, había gente con facas. Que tengo que ir a la Rosada. ¿Sí? ¿Está Jonathan Eguier? Hola, Jonathan. Hola, Roberto. ¿Cómo andás? Buenos días a vos y a todo el equipo del Pase. Estamos acá en la Casa Rosada nuevamente. Les queda poco a ustedes. Como siempre. Les queda poco, Jonathan. Sí. Ayer le dije a una funcionaria, le dije, che, excelente clima laboral, le dije, se reía. Oíme, yo lo único que nos interesa saber es de qué lado estás. No, yo Corea del Centro. A mí anotame ahí. Anotame en Corea del Centro. Eso es otra radio, Johnny. Qué tibio que sos, Johnny. Esto me lo dijo Manu Joven en la entrevista en la charlita todos los miércoles a las 21 horas. Me dijo, yo soy un Corea del centrista. Ese gran tendedor de puentes, Johnny. Yo soy un Corea del centrista que visito las dos Coreas. Bueno, en este escándalo yo soy un Corea del centrista que visita las dos Coreas. Te hago un par de preguntas puntuales y después vos contame lo que quieras. Yo no entiendo. O sea, hay un señor que denuncia a Karina, a los Menem, qué sé yo, y lo echan a él. Es que a ver, yo lo que me pregunto es, ¿Milei la va a echar a Karina? Ya pasó esto ya lo vimos. Pasó con Libra, lo vimos con otros casos. A Karina Milei no hay manera de tocarla. Si cae Karina Milei o se tiene que ir Karina Milei, este gobierno no existe más. Por eso pasa lo que pasa, porque siempre cortan por lo último. O sea, no hay manera de rozar a Karina. A ver, obviamente si le tocan un Menem también es Karina, es lo mismo. Pero el tema es Karina Milei y todo, digamos, el entorno de Karina Milei. Y acá cortaron directamente por Españuelo. Es insólito y es inexplicable que una persona que haya denunciado caso de corrupción la echen. También esta persona tendría que haber ido, no sé, a la justicia a contar esto que se escucha acá. Acá hay un montón de versiones cruzadas. Obviamente lo señalan, el primer señalado es Santiago Caputo por obviedades, ¿no? Por caminos que uno une y puede decir es Santiago Caputo.
Ayer en el carinismo me decían algo importante, muy relevante, una persona muy relevante del entorno de Karina Milei me decía, ojo porque este tipo es muy amigo de la bicha. ¿Quién es la bicha? Victoria Villarruel. Van a intentar, por lo menos de ese lado, por lo que vengo viendo, tratar de vincular a Spanuolo con Villarruel. De hecho, ayer, si miran un poco las redes, entre todos los videos de Independiente, había una foto dando vueltas que era la de Spanuolo sonriendo en una selfie con Villarruel. Se va a empezar a instalar eso desde este lado, de que Spanuolo sería una persona que está laburando para Villarruel. Por lo menos esto es lo primero que filtra el carinismo desde el entorno más próximo de Karina Milei dentro de la Casa Rosada. Hay que ver cómo madura esto. Ayer a las 8 de la noche se juntaron a última hora, esto no es común lo que te estoy contando, 8 de la noche acá en la Casa Rosada, en la planta baja, en la jefatura de gabinete, se juntaron Karina Milei, Santiago Caputo y Guillermo Francos, por diferentes cuestiones. Pero ahí se terminó de decidir, porque ahí, a esa hora justo cuando se filtra que lo van a echar a Spanuolo, a esa hora se empieza a filtrar. Ahí se decidió que lo iban a echar a Spanuolo, se decidió que Mario Lugones va a seguir, sigue siendo el ministro de Salud. De hecho, no solo sigue, sino que además va a absorber la ANDIS, la agencia de discapacidad. Se terminó de decidir ahí mismo, en esta reunión donde se comió mucho chipá. Esto le cuento un dato de color. Karina Milei es fanática de chipá. Acá cuando vemos pasar chipá decimos, che, ¿qué es esto? ¿Dónde va? Va siempre al despacho de Karina Milei, que come muy seguido chipá. Bueno, en un evento con chipá, ellos tres decidieron esto y además se decidió, se estaba siguiendo en verdad lo que estaba pasando en el Congreso, algún tipo de gestión con lo que terminó favoreciendo al gobierno, que fue el aumento de los jubilados, que finalmente se sostuvo ese veto de Milei con la ayuda de un clásico, ¿no? Un socio clásico de Milei, Carlos Rovira, que viene ayudando hace mucho, esto lo venimos contando acá. Ayer fue el factor clave, Carlos Rovira, le contamos a la gente, es el jefe político de Misiones. El gobernador se llama Pasalacqua, Hugo Pasalacqua, pero el jefe político histórico de Misiones de los últimos 20 años es Rovira, y ayer fue clave porque aportó 4 diputados, si no me falla la memoria, de Misiones, que fueron clave para la votación de jubilaciones. En el gobierno igual ya preveía este escenario. Yo ya lo venía contando ayer a la mañana. Lo único que estaba dispuesto a ceder el gobierno, que cedió y no había manera de darlo vuelta, era el tema de discapacidad. El tema de discapacidad sí lo cedió, finalmente se rechazó el veto, pero lo otro se hizo todo lo posible y lo imposible para tratar de mantener el veto de Milei. Estamos hablando de la moratoria y del aumento a los jubilados, bono a los jubilados, que finalmente se cayó porque en la Casa Rosada hicieron números y dijeron es mucho más lo que tenemos que pagar por el aumento a los jubilados que por la emergencia nacional en discapacidad. Así que lo único finalmente que se dio, lo dio, que es lo de discapacidad, y lo que realmente le importaba un montonazo por la cantidad de guita que era el aumento jubilatorio, y eso finalmente el veto se sostuvo. Hay que ver cómo sigue todo acá. La verdad que el clima está raro, es un momento muy raro del gobierno. Este escándalo es, si nos ponemos a pensar, a ver, lo tiene que confirmar la justicia. Si esto se confirma, es mucho más grande que el IRA. Estamos hablando del caso de corrupción y demás. Los audios son reales, porque ayer había alguna versión de si son inteligencia artificial. No, los audios son reales. El gobierno, más allá de que despidieron a Spanuolo, reconoce que los audios son reales. Todo lo que se escucha en esos audios son reales. La persona que habla es Spanuolo. Recordemos que Spanuolo es el ex abogado de Javier Milei. Fue abogado de Milei y es una de las personas que más entró a la Quinta de Olivos desde que asumió Milei, desde que estuvo en la Quinta de Olivos Milei hasta febrero de este año, junto a Iñaki Gutiérrez. Se están disputando el podio. Iñaki creo que está primero en el podio de las personas que más entró a Olivos y el segundo es Diego Spanuolo. Digo, esa es la persona que está involucrada, que pertenece la voz a esos audios. Y después será parte de la justicia, hay que ver cómo actúa la justicia acá. Viendo lo de Libra y viendo algunas cosas, se nota que va a ir más lento todavía. Acá es clave la justicia porque hay unos hechos. Ahora lo que falta es determinar si esos hechos son ciertos. Falta ver si lo de Spanuolo es cierto. Te hago una pregunta, porque vos decís, bueno, el hilo lo van a tratar de cortar por Spanuolo. Cuando fue lo de Libra, en las primeras 48, 72 horas, parecía que el hilo lo iban a cortar por Novelli. Hay mucho archivo en esos 2-3 días de Feynman hablando de Novelli, Viale hablando de Novelli, Milei diciendo, bueno, tengo que fijarme mejor quién se acerca, construir muros para que no se acerque gente impresentable. Y después, obviamente, hubo algún tipo de acuerdo
con Novelli, que a esta altura del partido sabemos que era socio de Milei y que si caía podía complicarlo mucho a Milei, y dejó de ser el hilo más corto. Directamente trataron de que no se corte ningún hilo, y así es como están ahora, que probablemente termine cortándose mucho más alto, quizás unos meses más tarde, pero mucho más alto. ¿Te da la sensación que esta vez con Españuelo van a tratar de cortar todo ahí, o que siendo alguien tan cercano, es más un poco de ruido en los primeros días para tratar de distraer y que después van a encontrar algún acuerdo para que él se calle, no lo mencionen tanto y tratar de que no pase nada con esto? Mira, yo ayer hablé con una persona que la conoce en la diaria, Karina Milei. Cuando le pregunté por esto, me dijo, es un forro de mierda. Españuelo es un forro de mierda, sí, me dijo una persona del entorno de Karina, y me dijo, ojalá que se vaya. Todavía no estaba muy confirmado que se iba. Me dijo, ojalá que se vaya, y me dijo, ya viene jodiendo con esto desde el año pasado. Desde el comienzo del año pasado ya viene jodiendo con esto, pero finalmente no pudieron demostrar nada. Evidentemente hay un encono muy grande de Karina y su círculo para con Españuelo. Españuelo es una persona de Javier Milei, no es una persona de Karina. El tema es que Españuelo tenía vínculos claramente con parte del entorno de Karina, con Lule y demás. De hecho, hoy me fijé en audiencias, vieron que tiene una web de audiencias, me fijé. Bueno, obviamente venía asiduamente a la Casa Rosada, Españuelo, lo hemos visto acá y demás. Evidentemente, Karina y el entorno se lo quiere sacar de encima. Digo, hay algo ahí que ya venía bronca de antes. El tema es que Españuelo es una persona de Javier Milei. Bueno, hay que ver cómo se negocia esa tensión, Johnny, entre los hermanos. Se están peleando con gente que sabe mucho. Claro. Es un problema. ¿Qué va a pasar con Españuelo? ¿Va a hablar? ¿Va a hablar el entorno de Españuelo? Pues Españuelo me imagino que él solo no sabe todo lo que sabe. También hay gente amiga de él que debe saber también eso. Bueno, hay que ver si Españuelo en esta guerra, hay que ver cómo juega, qué carta saca también. Hay que ver qué pasará en el teléfono de Españuelo. Bueno, yo creo que hay un cofre ahí. Y puede llegar a ser un problemón para el gobierno. Insisto, si Karina Milei cae en esto, se cae el gobierno. Esto lo dijimos en el libro, también lo decimos ahora, lo voy a repetir. Por eso no hay manera que Milei entregue a Karina Milei, no hay nadie que vaya a entregar a Karina Milei y demás. Se va a cortar por lo más bajo posible. Y en este caso, el fusible es Españuelo. Es llamativo que obviamente viene denunciando corrupción y lo echan. Claro. En otro caso, no sé, es muy raro, digo, casi que se está autoincriminando el gobierno, se está autoincriminando Karina. Exacto, es la interpretación más lógica que se está autoincriminando. Audios que todavía algunos estábamos tratando de verificar por la forma en que se escuchaba, como no lo habíamos recibido nosotros directamente, y los tipos dicen, sí, son reales, qué sé yo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, a ver, hay que esperar cómo termina esto, va a haber una causa judicial claramente. A ver, la gente de Santiago Caputo se desliga de esto, porque lo primero que uno piensa cuando salen este tipo de cosas es en medio de esta guerra, como Santiago Caputo y Lule Menem no se pueden ni ver, están peleados hace un montón de tiempo, y uno va viendo cuestiones cruzadas que tienen que ver con uno u otro. La clásica parecería ir por ahí. Vamos a ver cómo termina fluyendo esto. Insisto, Ahora, Johnny, el entorno de Karina dice... Sí. Ayer me decían que todo el tema del Congreso, y el que habló con los gobernadores y sacó el número para que no le rechacen el veto fue Santiago Caputo. Y el que está haciendo la campaña en este momento, o sea, el armado lo hizo Karina y Menem, qué sé yo, pero el que está armando la campaña es Santiago Caputo. Entonces hay una dependencia en estos momentos muy grande de Milei sobre Santiago Caputo también. Sí, a ver, es la misma dependencia que tiene hace un año y medio, digo, ¿Quién lo reemplazaría? ¿Quién podría hacer esas cosas, digo? No hay manera, no sé, yo la verdad es que no, insisto, esto hay que contarlo siempre. Tiene la jefatura política del Ministerio de Salud, la jefatura política de la CIDE, la jefatura política de la aduana, la jefatura política de ARCA, Exafib, la jefatura política de la UIF, la Unidad de Información Financiera. Bueno, son muchas cuestiones, la verdad que también él generó una especie de soy reemplazable. Obviamente él dice, sí, Javier siempre tiene mi renuncia a disposición, le dice a su entorno y demás. Está bien, pero es complicado. Ayer pasó algo muy gracioso con respecto cuando el gobierno empieza a obtener algunas victorias parlamentarias, por ejemplo en moratoria, en jubilaciones, todos se atribuían el éxito. La gente de Caputo decía, fuimos nosotros, la gente de Franco decía, fuimos nosotros, y Martín Menem decía, fuimos nosotros. Fue espectacular, de hecho se vio también en las redes, los trolls de cada uno. Franco tiene algunos trolls, Martín Menem tiene algunos trolls, Santiago Caputo también. Todos se atribuían ese éxito, es espectacular lo que pasó ayer, sobre lo que pasó ayer. Bueno, una hermana jubilada es la troll de Franco, ¿está no?
Escúchame, no, pero los gobernadores dicen que fue Caputo el que lo llamó. Que es Sí, una bueno, forma también de confesar que las sospechas son ciertas, porque ¿para qué te llama Caputo? No para negociar una rotonda. Pero sí, obvio. O sea, cuando Obvio. decís que el que arregló todo esto es Caputo, estás diciendo que se arregló con quita de la CIDE. Claro. Digo, dejemos de dar cosas por sobreentendido, porque hay gente que está escuchándolo Sí, sí. sin prestarle tanta atención y no se da cuenta. Te dicen, esto se ganó gracias a Caputo, se está diciendo que coimearon diputados. Claro. Pero ayer, cuando sí. faltaba un rato para que se votara, me empezaron a llegar mensajes de diputados y dice, ojo, Roberto, que está corriendo plata acá y qué sé yo. Por eso se bajó la sesión. Por Digo, eso- acá, por cuando eso no se pasó trató esto moratoria. una vez, se fue un vicepresidente, fue un escándalo, se deterioró el gobierno de la Rúa, terminó cayendo y ahora se naturaliza, viste, corre guita, sí. Hay un senador preso en Paraguay. Hay un senador preso en Paraguay. Sí, eso es increíble. Claro. Está preso porque está en Paraguay, Eso acá sí. no van a encarar ni en pedo. Tuvo mala suerte. Claro. Tuvo mala suerte. Claro. Un senador que ayudó muchísimo al gobierno, muchísimo. Oíme, Johnny, digo, yo te voy a decir una cosa Sí. para ir cerrando. No podés Sí. seguir estando en el medio. Tenés que tomar una posición, vos sos el hombre de Sí, pero es la difícil. rosada, yo no soy ningún tibio. La posición toma la voz y yo voy a respetar tu decisión. Si vos pensás que Karina es Es inamovible, difícil. tomalo en cuenta. Pero, digo, no se puede ser neutral en una guerra, aunque sea de malos contra malos. Después me putea una fuente, me putean otra. Después A vos abro te una putean fuente y me todos por puteo. igual, Igual es ya me están difícil puteando ahora decidir. mismo. Te están puteando, sí. Sí, es complicado. Es complicado. No, pero yo en algunos casos le doy la derecha a Karina y en Ahí algunos está, casos le así doy me la gusta. derecha a Santiago Caputo. Acá está Escuchame, complicado. si negociamos, Acá está negociamos un complicado. despacho mejor, Johnny. Es una mierda ese despacho que te dan. O sea, hagamos Ponémelo a una Belgrano. negociación global Con nariz. ¿viste? Que incluya un despacho Claro. que esté a la altura. O sea, vos has crecido mucho profesionalmente en los últimos tiempos y me parece que nos está reconociendo. Por lo menos que cambien la estatua de Mariano Pero Moreno. no dijo recién que le tendía la mano la derecha a Caputo y la tendía la derecha. Ah, no, le dabas la mano. Ah, perdón. Le daba la Escuchame una mano. cosa, deja un pie en Villarroel Sí. por las dudas, ¿viste? Y Nunca se la sabe, verdad ¿no? es que hay que empezar a ir al Senado más seguido, me parece. Sí, Hay sí. que empezar a ir al Senado más Me seguido. encanta que le Está hayan echado la complicado culpa a también. Villarroel. Era cantado que iba a Villarroel. Está bien. A mí me llamó la atención porque dije, no pueden cortar por ese lado. Villarroel que se viene a reunir con Nacho Torres, persona del PRO, digo. Villarroel mientras pasa todo esto, Villarroel está trabajando. Está de a Bueno, poquito hoy va puede darles la mordiendo. razón. Yo depende de creo lo que el pase, ¿no? renacimiento del PRO viene Por de la eso. mano de Victoria Villarroel. Bueno, Y, Macri cree más o menos lo mismo. Sí, Macri está cree diciendo lo mismo de Mauricio Macri. Ayer perdimos a Exactamente. Vidal. Sí, lo de Vidal fue. Además fue en llamativo, cana, porque realmente Martín llamativo. Menem le tiene que preguntar el sentido Sí, del increíble. voto y ella dice, me abstengo. Sí, abstengo. tremendo, la vendió. Un gran Increíble. momento. Es increíble. Hubo un momento, hay un diputado chaqueño del Frente de Todo, Unión por la Patria, Leiva, que siempre hace lo mismo. Tiene como su gracia que es no vota. Para poder Entonces, hablar. Cuando le piden que aclare el sentido del voto, mete un discursito Sí, extra. sí, sí, Lo tengo, si Y lo ayer- quieren escuchar, lo Y tengo. ayer en un momento Tonioli trató de hacer lo mismo y Menem le dijo, vamos, Leiva, hay uno solo. Johnny, un abrazo a todos, ¿eh? Decirle que nosotros Les los mando un vamos gran a abrazo. acompañar hasta la celda. Chao. De tu parte. Sí. Que lo tenemos el discurso de. Lo de Leiva. lo que- ¿Entendieron? A ver, la gente por ahí no entiende. Vos tenés que votar, tenés un botón, qué sé yo. Si por alguna razón el tablero no está marcando que vos votaste, no está marcando porque no votaste o porque apretaste el botón mal, si querés, entonces Menem a viva voz te pregunta, en vez de decir a quién vota, dice dígame el sentido del voto. Y vos decís afirmativo o negativo y nada más. Y hay uno que a propósito no vota para poder hablar. Entonces aprovecha y habla ahí, Sí. Lo hace prácticamente todas las que sesiones. es de Fuerza Patria. Es de Fuerza Patria, es Leiva, el diputado Aldo chaqueño. Leiva. Nosotros Aldo no Leiva, ganamos elecciones, pero somos muy vivos. excombatiente de Malvinas Ajá. y un orador. ese Leiva, claro. Exactamente. Y un Ah. orador tiene su gracia. Como Sí, lo hace, sí, porque- sí, ¿Lo tenemos para verlo? Sí, cuando el Tano disponga, Dale. está para verlo, el momento de Leiva. Y acá hubo 83 lacras que le llegaron a nuestros jubilados, un 7% aumento, que le negaron ese bono que están esperando,
para ver si pueden vivir un poquito mejor. Por eso la sociedad está descreída en la dirigencia política, porque hay muchos como estos que permanentemente dicen una cosa y después hacen todo lo contrario. Hay muchos gobernadores que dicen abrazar la causa de los jubilados y jubiladas, pero sin embargo extorsionaron para que muchos de sus diputados se abstuvieran o se retiraran. Eso es lo que sucedió esta tarde acá en este Parlamento, señor presidente. Qué grande, Leiva. De pie, Leiva. Un tiempista, Leiva. Che, en este momento, bueno, hay quórum en el Senado y comienza la sesión para debatir la emergencia del Garrahan en el presupuesto universitario. Así es, además del rechazo a estos 5 decretos de Milei, Claro. la posibilidad de que se cuele en el temario por la ventana también el rechazo al veto contra la discapacidad, lo cual sería, como decíamos hace un rato, un hecho histórico. Y otro datito más, volvieron las denuncias de Milei a periodistas, esta vez contra Julia Mengolini, por injurias, porque se ve que las cosas se le pueden decir a ella de todo, Claro. pero cuando ella habla de Milei la vuelven a denunciar. La tiene con Julia, ¿no? Refresco rápidamente, ya sé que nos vamos, los abogados de Milei, ¿no? Españuelo es uno y el otro es Francisco Neto, abogado también de Fred Machado. Una pinturita. Mañana, si querés, Dale, Roberto, mañana dale. tengo algo sobre Machado, expert, etcétera. Muy bien, nos vamos ya, los dejamos en... Buena, Bueno, mano, lo que buena, hay, lo que hay, mano. lo que hay. Lo pensé un poquito, no me gusta. No te alcanza la plata en el bolsillo, pero el INDEC dice que sí. En un ratito te cuento el lío que hay en el INDEC no por la di manipulación. abasto para meterlo del INDEC. Bueno. Impresionante. Se siguen Mejor, haciendo los porque boludos así tengo todos, ¿eh? tema- Yo pasé tengo el tema. audio de Agustín Salvia diciendo, no, lo cambiaron, el idea de yo, se hacen los boludos todos. Hay un lío tremendo en el INDEC. En un ratito te cuento por qué vos sentís que la plata no te alcanza en el Claro. bolsillo, pero el INDEC te dice que sí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo Bueno, vende? hay renuncias, ¿Cómo vende? escándalos. Qué maestro, qué maestro. Y por si esto fuera poco, tengo un Beine. Abrazo a todos y a todas. Chau, chau. El Destape 1070.